Buenas noches compañeros, en este video tutorial vamos a hablar un poco sobre la creación de tablas en Postgres, pero para poder crear una tabla primeramente debemos crear una base de datos. Para crear una base de datos tenemos que conectarnos a nuestro servidor, darle clic en el simbolito más de database, seleccionar la base de datos Postgres y darle clic en SQL. Una vez abierto eso nos va a salir un script, una ventana así, donde podremos escribir nuestras sentencias. Para crear una base de datos tenemos la sentencia create database con el nombre de la base de datos seguida de un punto y coma. Para correr esa consulta le damos clic en este simbolito de play. Una vez que se complete la consulta nos va a salir un mensaje que el query ha sido completado. Nos podemos dar cuenta acá en nuestra pestaña database. Primero refrescamos aquí en este botoncito, esto nos refresca nuestra base de datos y aquí nos podemos dar cuenta de que ya nos ha creado nuestra otra base de datos. Aquí está nuestra primera base de datos, le damos clic para abrir la conexión. Asimismo, para crear un query le damos clic en SQL, nos va a abrir otra ventanita asimismo como la anterior y ahí podemos crear nuestras demás sentencias. Para borrar una base de datos tenemos el comando drop database, le ponemos el nombre de nuestra base de datos seguida del punto y coma. Para crear un esquema es un contenedor donde nos podemos guardar o alojar nuestras tablas, nuestros procedimientos almacenados, nuestras funciones, etcétera. La sintaxis es create esquema, el nombre del esquema seguido del punto y coma. Asimismo lo sombreamos, le damos clic en el simbolito de play y asimismo nos podemos dar cuenta en nuestro Postgres si ya se ha creado el esquema. Claro, una vez primero hay que refrescar. Aquí podemos darnos cuenta que el esquema se ha creado. Abrimos el esquema y aquí nos sale el nombre de nuestro esquema. Si abrimos las pestañitas nos podemos dar cuenta de que aún no tenemos tablas, tampoco tenemos funciones, ni tigres, ni vistas, por lo que hay que crearlo. Esto se lo hace en nuestra ventana de consultas que abrimos anteriormente. Para borrar un esquema tenemos la sintaxis drop esquema, el nombre del esquema seguido del punto y coma. Así lo podemos borrar. Si el esquema está vacío tenemos que agregar la palabra restrict. Al contrario, si el esquema está lleno, tiene tablas, tiene triggers, tiene funciones, tenemos que ubicarle la palabra cascade, que es para que borre todo lo que tenemos dentro de nuestro esquema. Para poder crear una tabla utilizamos la sentencia create table, el nombre de la tabla seguido de paréntesis y el finalizar un punto y coma. Dentro de los paréntesis van nuestros campos, el número del cliente, que es un entero, no acepta valores nulos. En este caso nuestra tabla es de clientes. La restricción not null, como bien decíamos, es una restricción que no permite que hayan campos vacíos o nulos. El nombre del cliente con un tipo de datos char de 30, tampoco acepta valores nulos. La dirección del cliente con un tipo de datos char, al no especificarle la restricción not null podemos dejarlo con los campos en blanco o en su defecto con valores nulos. El fax con un tipo de datos int, también tenemos una restricción ahí, nos podemos dar cuenta que es la restricción unique. Esta restricción previene la duplicación de valores en columnas que tienen valor único y que no son llave primaria, pero que pueden ser una llave alternativa o candidata para el futuro. Asegura que se cree, esto por parte del DBMS, un índice para mejorar el desempeño y al igual que las llaves primarias no se les está permitido que introduzcan valores nulos. Esto casi tiene la misma función que las llaves primarias,
nos dan un valor de unicidad a nuestros campos. Tenemos el campo email con un char de 30. También tenemos otra restricción más en nuestro campo, que es la restricción default. Esta restricción asigna un valor específico a una columna cuando el valor para ello no haya sido explícitamente proporcionado para tal columna. Puede ser en una sentencia insert o de adición de un nuevo registro de una tabla. Un ejemplo puede ser si las reglas del negocio dicen que no se contratarán a menores de edad, en la columna edad, en la tabla de empleados, se restringe a que si una edad para un empleado que se ingresa no es señalada explícitamente, o sea, no se la ingresa manualmente, el sistema gestor de base de datos asigna 18, que es para la mayoría de edad. En este caso, si no se inserta un email, no va a quedar el campo vacío ni nulo, sino que el sistema, el DBMS, lo va a poner por defecto desconocido. También tenemos un campo saldo con un tipo de datos decimal 10, 2, o sea que permite una longitud de 10 con 2 decimales. También tenemos nuestra restricción primary key, que se la aplicamos a nuestro campo número de cliente. La llave primaria es el tipo de restricción que se aplica a todas las filas, permitiendo que exista un identificador que se conoce como llave primaria y que se asegura que los usuarios no introduzcan valores duplicados. Además, asegura que se cree un índice para mejorar el desempeño. Los valores nulos no están permitidos para este tipo de restricción. Con este campo nosotros vamos a poder identificar toda nuestra tabla. Para crear nuestra tabla, sombreamos todas las instrucciones, le damos clic en y esperamos que nos salga la consulta terminada. Aquí nos sale el mensaje de consulta terminada. Para cerciorarnos, nos vamos acá a nuestro Postgres, le damos en actualizar, vamos a nuestra base de datos, abrimos nuestro esquema, y aquí está nuestra tabla cliente. Bueno, aquí como vimos, ya aquí se encuentra nuestra tabla cliente, que la hemos creado recién. Para crear otra tabla así mismo, creamos la tabla vendedor. Un dato importante, como tenemos un esquema y hay una parte que es pública y la otra que en nuestro primer esquema, si no especificamos el esquema en el que queremos que se guarde, se va a guardar en el esquema público. Por eso, como nosotros creamos nuestro esquema, debemos agregarle, antes de crear la tabla, ponemos la sentencia create table, ponemos el nombre de nuestro esquema, se llama primer, seguido de un punto, y luego el nombre de la tabla que queremos poner. Luego creamos los campos, asimismo, tipo de datos enteros, no nulos, el nombre de la venta, el apellido de la venta, la dirección de la venta, el teléfono de la venta, el email, una restricción por defecto, la cuota, las ventas y nuestra llave primaria, el código de venta. Sombreamos nuestra tabla y la creamos.
nos sale que la consulta ha sido ejecutada correctamente. Para darnos cuenta si es verdad o no, refrescamos nuestra tabla y podemos ver que allí se encuentra nuestra tabla vendedor. Vamos a crear otra tabla para seguir viendo las restricciones que existen. También, bueno, vamos a crear la tabla artículo. Ponemos la sentencia create table seguido del nombre de nuestro esquema que se llamaba primero, luego el punto, el nombre de la tabla. Los campos tenemos el número de artículos con fecha de 4, no acepta valores nulos, lo ponemos como llave primaria. Esta es otra manera de poner la llave primaria. La descripción, el tipo de dato, el precio, no null. Aquí tenemos otra restricción, esta es la restricción check. La restricción check nos permite especificar los valores de datos que el sistema gestor de base de datos acepta le sean ingresados para una columna. O sea que con esta restricción solo pueden ser ingresados los valores que se le especifica al sistema gestor de base de datos. Un ejemplo sería la columna sexo, que solo permitiría valores de masculino o femenino. Ese podría ser un ejemplo aquí para nuestra columna check. En nuestro caso, el precio del artículo tiene que ser mayor o igual a 0. No puede haber un artículo que tenga valor 0, porque sería un artículo gratis. Asimismo, sombreamos nuestra tabla, la creamos, nos sale nuestro mensaje de consulta exitosa, nos dirigimos a nuestro Postgres, refrescamos y ahí podemos ver que está nuestra tabla artículo. Sigamos creando otra tabla, la tabla pedido. Le ponemos el nombre de nuestro esquema primero, seguido del punto, el nombre de la tabla, los campos tipo de datos enteros, no nulos, llave primaria, el número del cliente, el código de la venta, la fecha, date, el total de descuento que es decimal. Tenemos aquí la restricción llave foránea. La llave foránea, esta restricción se define una columna o combinación de columnas en las cuales su valor debe corresponder al valor de la llave primaria. En nuestro caso tenemos como llave primaria de las otras tablas el número de cliente y el código de venta. En este ejemplo, puede ser un ejemplo, la creación de la tabla pedido, la columna número cliente corresponderá a ser la llave foránea que hace de referencia a la llave primaria de número cliente. No necesariamente deben llamarse igual las columnas, pero deben tener igual tipo de datos en la tabla cliente. Y tenemos también otra restricción, las referencias. Las referencias especifican los valores de datos que son aceptables para actualizar una columna y que están basados en valores de datos localizados en una columna de otra tabla. Un ejemplo, el valor de lo que esté en una columna deberá ser uno de los valores contenidos en otra columna de otra tabla. Asimismo, sombreamos nuestra tabla, le damos en ejecutar
y esperamos a que nos salgan. Si nos sale un errorcito, vamos a ver qué es lo que pasa. Listo, ahora sí, ya está la consulta completa. El error había sido que no se especificaba en qué esquema estaba guardada nuestra tabla. Agregamos el nombre del esquema seguido del punto y nuestra tabla. Una vez ahí ya nos da el mensaje de consulta terminada. Para darnos cuenta si es verdad, nos vamos a nuestro Postgres, actualizamos y ahí están nuestras 4 tablas. ¿Cómo nos damos cuenta de las restricciones que hemos creado? Fácil, nomás desplegamos nuestras tablas, nos damos cuenta aquí en las restricciones, tenemos llave primaria, el artículo, como llave primaria el artículo y la restricción check para el pre Bueno, como hemos dicho, aquí en tablas podemos ver, desplegar las características que le agregamos a nuestras tablas. Tenemos las constraints, que son para limitar el tipo de datos que pueden ser ingresados a nuestra tabla. Tenemos un artículo, el artículo que es llave primaria. También tenemos el check, que nos dice que el precio no tiene que ser mayor o igual a 0. Aquí podemos ver el nombre de nuestra restricción, la definición, esto es para ver si hereda o no hereda campos de otra tabla. En nuestra llave primaria tenemos el artículo, las columnas a las que le agregamos esto, que es el número de artículo, la característica o restricción única que está en sí, ya que no permite valores repetidos. Si es primario también. También podemos ver las columnas en nuestra tabla, artículo, número de artículo, la posición en la que se encuentran, si afecta valores nulos, si es llave primaria, si es llave foránea, en este caso nos dice que no, si hereda de otra tabla también, el tipo de datos, los caracteres, la columna de descripción, el precio, la existencia, la categoría del artículo, y así mismo aquí podemos ver las características que le hemos agregado a cada una. Seguimos con nuestra tabla cliente, así mismo las restricciones, tenemos nuestra llave primaria que le hemos puesto al campo número de cliente, los otros atributos que se le han puesto. También tenemos este campo de unicidad que solo permite valores únicos, se lo aplicamos a la columna fax, y también están las otras características. Aquí vemos que el único está puesto en sí. Si es llave primaria nos dice que no le hemos puesto eso. Nuestras columnas también se encuentran aquí: número del cliente, el nombre, la dirección, el fax, el email, el saldo. Cada una también se le pueden ver las características si le agregamos o no le agregamos. Nuestra tabla de pedido, las restricciones que le hemos puesto. Tenemos una llave primaria que se la pusimos al número de pedidos. También tenemos una llave foránea que sirve de enlace con otra tabla, en este caso con la tabla vendedor. También tenemos nuestra llave foránea para la tabla cliente, en este caso número de clientes nos sirve de enlace con nuestra tabla cliente.
las columnas también que tienen cada uno con sus respectivas características. Tenemos la tabla de vendedor, las columnas de dicha tabla. Si tenemos restricciones, tenemos una restricción, es una llave primaria que se le aplicamos a la columna código de venta. Así se pueden ver las distintas restricciones que se les pueden agregar a la tabla al momento de crearla en sus respectivos campos. Gracias por la atención. No se olviden de ponerle like si les gustó el video y espero sus buenos comentarios.